El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Hoy les pregunto, ¿quieren envejecer con fuerza, autonomía y sin dolor? Muchas veces descuidamos lo que no se ve, a simple vista, nuestro esqueleto. Bienvenidos a su espacio de salud integral, vida y familia. Hoy tenemos el honor de conversar con un experto en la materia, el doctor Juan Manuel Ruiz Acosta, sobre osteoporosis y la importancia vital de realizarse una densitometría ósea y otros estudios, por supuesto. Un diagnóstico a tiempo cambia por completo el pronóstico de nuestra vida. Bienvenido, estimado doctor Juan Manuel Ruiz Acosta, por el día de hoy acompañarnos en estos micrófonos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues voy a compartirles un muy breve resumen de su currículum. Él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Medicina, por supuesto, certificado como médico patólogo clínico y densitometrista clínico, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de congresos nacionales e internacionales, es miembro de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, con sus siglas AMOM, es director del Centro de Densitometría y Diagnóstico de Osteoporosis y Laboratorio Biomédico de Querétaro, uno de los primeros centros en realizar estos estudios en nuestro estado. Ya más de 25 años, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues la verdad, de verdad lo repito, es un honor el que esté usted aquí con nosotros. Gracias, y para nuestros radioescuchas les comento, ustedes recordarán que tuvimos el tema de fracturas por fragilidad con una excelente geriatra, la doctora Tere Flores, y ahí comentamos que era importante ahondar en el estudio específico para determinar la fragilidad ósea. Y bueno, por situaciones de agenda, de trabajo, hasta el día de hoy fue posible. Si ustedes tienen la oportunidad, escuchen esa entrevista, y esta sería la segunda parte de este tema tan importante. Pues, doctor Ruiz, ¿por qué es importante que hoy platiquemos de osteoporosis nuevamente y de la densitometría? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad que se ha estado incrementando. Desafortunadamente no se ha considerado como un problema de salud pública, aunque sí lo es, reúne muchas de las características. Pero es importante pues conocer qué hay en relación a la osteoporosis y cuáles son los métodos diagnósticos para hacerla. Entonces, la densitometría desde 1994 pues ya se determinó que era el estudio, no el estándar de oro como tal, pero sí es el estudio precisamente para medir la densidad mineral de los huesos. Y de aquí han surgido pues una serie de programas que han complementado lo que es la medición de la densidad mineral ósea. 1994 el diagnóstico de osteoporosis se basaba en la densidad mineral ósea. Posteriormente, en 2001, ya se cambió precisamente todo este concepto, toda la definición, y precisamente la osteoporosis es una enfermedad que está relacionada con el compromiso de la resistencia del músculo esquelético. Vamos a hablar músculo esquelético, o sea, no nada más puro hueso. Claro. Y que incrementa el riesgo de fracturas. Entonces, el objetivo de hacer un diagnóstico de osteoporosis es evitar esas fracturas por fragilidad. Lo que comentaba la doctora, los huesos se vuelven frágiles y son más fáciles de fracturarse. Entonces, por eso es importante, porque la densitometría pues es uno de los estudios, además de la historia clínica, que nos van a llevar a poder clasificar al paciente donde se encuentre. Es como decimos, bueno, se puede hacer el diagnóstico clínico de una diabetes, claro, pero cuando ya veo todos los marcadores ya puedo clasificar ese tipo de diabetes, ver qué pronóstico tiene, qué manejo se le va a dar. Lo mismo sucede con la densitometría.
Entonces, los que nos dedicamos a esto, pues somos auxiliares de diagnóstico, o sea, apoyamos a los médicos en esa parte clínica con la parte de laboratorio y o imagen. En este caso, la densitometría va a ser un estudio de imagen. Muy bien, doctor. ¿Por qué se dice que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa? Desafortunadamente, y fue como arrancó todo el estudio de la osteoporosis, pues fue por fracturas. O sea, pues el incremento de la expectativa de vida pues empezó a hacer que muchas mujeres empezaran a fracturar y no se conocía el por qué, hasta que se vino a hacer. Ahí fue donde resurgió la densitometría, porque la densitometría ya tenía muchos años aplicándose, pero lo que se hacía es que se restaba el hueso para medir los tejidos blandos. Entonces, aquí se retomó eso y con eso se pudo hacer. Entonces, es una enfermedad silenciosa porque pues a veces no hay ningún síntoma, y el primer síntoma que va a ser es la fractura. Ok, o sea, no duele, no me doy cuenta de que estoy perdiendo la calidad de mi hueso hasta que me fractura. Exactamente. Y así fue como empezaron a estudiar a estas pacientes, qué era lo que estaba sucediendo. Doctor, siempre pensamos en mujeres de la tercera edad al hablar de esta fragilidad. Pero pues las guías actuales médicas indican que la edad no es el único factor de riesgo. ¿Qué señales o hábitos en personas jóvenes, podemos decir de 30 a 40 años, podría decirse que están construyendo unos huesos frágiles sin saberlo? Ok, inicialmente, y volvemos a lo mismo, se partió a decir, bueno, las mujeres de arriba de 65 años pues son las que tienen más riesgo de tener osteoporosis. Inclusive algunas guías todavía dicen que la primera densitometría se tiene que hacer a los 65 años. Nada más que si la hacemos a los 65 años, 2/3 partes de la población ya va a tener osteoporosis. Entonces, perdimos la oportunidad de prevenir fracturas, doctor. Entonces, algo que la Fundación Internacional de Osteoporosis le inquieta, de la cual también soy miembro, es precisamente lo que estamos viendo en gente más joven. 50 años se están incrementando el riesgo de fracturas. O sea, viene más desmineralización, empieza a empeorar la microarquitectura del hueso y todo eso pues va condicionando huesos frágiles. Recientemente tuvimos una paciente de 53 años con 2 fracturas ya vertebrales. Entonces, esto nos habla a decir, bueno, ya no nos tenemos que esperar a los 40 años, decía antes, bueno, la menopausia llega a los 50, entonces es cuando hay que empezar a estudiar. No, aquí ahorita, por ejemplo, a partir de los 40, que es donde viene la transición a la menopausia, es la etapa más importante. Y es donde, digamos, el médico de primer contacto, que es el ginecólogo, pues tiene que detectar esto. Yo me iría antes, doctor. Yo creo que el médico de primer contacto es el médico familiar y el médico Totalmente, general, sí. Que quienes, por supuesto, tenemos el entrenamiento para estar llevando a nuestras pacientes, detectar en qué momento empieza ya esta menopausia, que valga decir que es cuando una mujer deja de menstruar y cumple un año, entonces ya se considera, ¿no? Cuando hay alteraciones, ¿no? Pero sí, muy importante que este médico de primer nivel de atención tenga todo este conocimiento que hoy usted nos estará compartiendo de todos los avances que hay, doctor. Vamos a hablar de ese estudio estrella del que usted es experto, doctor, la densitometría ósea. Y le voy a comentar, hay muchas personas que le tienen miedo a hacerse una densitometría porque dicen, no, tiene uno mucha radiación, es dolorosa, y nada más falso que esa situación. ¿Qué le puede decir a nuestros radioescuchas que están postergando esa cita por miedo? ¿Cómo funciona hoy en día este estudio, doctor? Ok. Quizá nada más para completar, porque sí, como decía, bueno, ahorita hemos tenido que adelantar los 40, pero volvemos a la clínica. O sea, claro, parte de lo que estamos viendo, y lo estamos viendo también en nuestro centro, es que ya muchas pacientes empiezan con su deterioro a los 35 años. Las osteoporosis que nosotros tenemos en gente joven es lo que se llama osteoporosis secundaria. Y ahí a veces la insuficiencia ovárica prematura, que es antes de los 40.
Y la literatura dice ya desde los 25 hay que estar pendientes, no toda la población, pero los que tengan tales sintomatología, tales señales, son las que tenemos que hacer. Entonces, decía, bueno, ¿por qué están construyendo mal esto? Pues porque fuman, toman, no hacen ejercicio. El ejercicio es súper importante. No toman los minerales, las proteínas adecuadas para tener una buena calidad del hueso. Entonces, creo que lo vemos pues con las pacientes bulímicas, anoréxicas. Oh, Dios, sí. Ahí nos damos todo cuenta un tema, todo esto. doctor, claro. Tienen a veces osteoporosis ya tremendas y todo lo demás. Muy jóvenes. Y son muchachitas de 19, 20, 23 años y ya tienen esto. Entonces son de los factores que influyen. Tenemos que pensar lo que mencionaba ahorita, esta parte hormonal. Toda mujer después de los 40 tiene que ser evaluada en forma completa. Y si hay algunas señales que nos brinquen, pues a lo mejor los 25, 30 años, etcétera. Ahora bien, la densitometría, aunque es un estudio de imagen y se basa en rayos X, precisamente DEXA, que son las siglas, hablan que son haces duales de rayos X. Entonces utilizamos dos tipos de haces duales, de baja y de alta frecuencia, pero estos de baja y alta frecuencia nunca, sobre todo los de alta frecuencia, nunca llegan a lo que es una radiografía. Entonces, es menor la radiación, con esto estoy entendiendo, o sea, claro. Esto sería como ver 2 horas de televisión o hacer un viaje en avión de 1 hora. Entonces, ese sería el equivalente, es como si dijéramos, no viaje, no vea televisión, etcétera, claro. ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto la radiación no hay que decir que eso puede ser un temor a hacerse el estudio. No duele tampoco, porque finalmente pues se le posiciona al paciente, todo lo demás. Cuando el paciente ya tiene dolor, que ese es otro de los indicadores de que puede haber a lo mejor una fractura, ahí sí tenemos que tener todos los cuidados para que a la hora que se posicione no se incremente el dolor. Pero muchas veces nos da el diagnóstico para decir dónde le duele cuando la coloco, pues puede ser que tenga una fractura. Y muchas veces no alcanzamos a ver la fractura en la densitometría, pero clínicamente sí la hay. Entonces, pérdida de la estatura es otro de los datos. Entonces, en realidad no tiene ahora sí que por qué tener miedo. O sea, se toma igual que como un equipo de rayos X en una mesa. Entonces, en la parte de abajo está precisamente todo el tubo de rayos X. Eso se emiten y en el brazo del equipo hay una serie de detectores. Nuestro equipo ahorita es el que tiene muy buenos detectores, entonces nos da una mejor definición y eso, digamos, eso es todo. Y el escaneo dura 1 minuto. O sea, tardamos más en posicionar a la paciente que lo que dura el estudio. Entonces la radiación prácticamente, le digo, sí existe, pero pues usted ve televisión, ahorita ve el mundial y claro. Es como si hiciera 3 densitometrías. Fíjese nada más, qué importante. Doctor, ¿quién es el especialista, experto, que debe realizar e interpretar una densitometría? Porque yo lo platicaba con la doctora, ha habido tanta mala información que incluso en las parroquias decían, vente a hacer tu densitometría del talón, del dedo, del codo, y nada más erróneo que eso, doctor. Platíquenos, la gente debe buscar a un especialista, así como tenemos para diferentes edades, diferente tipo de padecimientos, también para este estudio, doctor. Para el estudio lo ponemos precisamente que le da la confiabilidad del estudio, pues se reúnen varios puntos. Uno de ellos, el más importante como para cualquier cosa, hasta para un café, el personal. O sea, el personal tiene que ser un personal bien capacitado, un personal certificado, y eso pues ya le va a dar, digamos, garantía. Sí, digamos, una de las garantías, de los puntos de garantía en el estudio. Los demás viene el control de calidad. El equipo. La tecnología. Exactamente. Entonces, la tecnología, sí le va a mencionar, pero posterior, porque digo, primero, como mencionaba, personal calificado y certificado. Segundo, los programas de control de calidad. Y tercero, la tecnología.
Doctor, y de ese personal calificado, es ese ojo experto que se ha estado preparando para una interpretación, porque sabemos que las imágenes pues son muy individuales y se debe tener esta experiencia y este ojo clínico para tener la capacidad de diagnósticos individuales, doctor. Así es. Sí, precisamente es donde uno va aprendiendo, digamos, uno puede tomar cursos, puede tomar webinars, etcétera, que eso afortunadamente se ha dado mucho. Nosotros, por ejemplo, tenemos relación con por ejemplo, la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, ellos tienen cursos, etcétera, y son cosas que nosotros pues no tenemos que esperar un año a que venga el siguiente congreso, sino nos estamos capacitando constantemente. Entonces, yo creo que eso es muy importante que la gente sepa, y esto pues a lo mejor va a repercutir en costos, o sea, porque si damos calidad, damos una interpretación profesional, más profesional, pues claro, obviamente va a tener va a requerir una mayor inversión. Entonces, por supuesto, cualquier equipo son muy caros, doctor, y ya hablaremos, como usted dijo, de estos avances. Si una persona se hace una densitometría y luego en ocasiones nos llaman y nos dicen, oye, es que a mí hay unos términos que no entiendo, pues acude al médico, que el médico te explique, porque puede venir una interpretación, pero no hay como tener a su médico que le amplíe esto, por qué se lo mandó a hacer. Y dices que a mí me pusieron T-score y Z-score. En palabras sencillas, doctor, para nuestro público, ¿qué significan esos números y cuándo les deben encender las alertas a nuestros pacientes? Esto es un tratamiento estadístico. Entonces hay un valor medio y hay desviaciones estándar. Entonces, T y Z-score se basan en desviaciones estándar sobre un valor medio. T nos compara contra la población de referencia, que dependiendo del tipo de región, puede ir de 20 a 30 años o puede ir de 20 a 40 años. Entonces, en la gráfica en el equipo lo vemos, o en los reportes vemos esa parte y luego donde empieza ya a caer. Entonces, ese es el T-score. Entonces, ¿dónde se sitúa el valor de mi paciente en cuanto al contenido mineral o a la densidad mineral ósea? Y lo transformo en desviaciones estándar. Entonces, obvio, quien está igual que la gente joven, pues quiere decir que tiene el 100% o tiene el 0% de riesgos de T-score. Ok. Si nosotros nos vamos, cuando eso va cayendo, es donde viene esa clasificación para decir, ya se me empieza a ir más abajo del menos 1.0, entonces hablo yo de masa ósea baja u osteopenia. Y la alarma, como decía, a nosotros no nos gustan estos colores de semáforo, porque podemos tener pacientes con densidad mineral ósea normal y tienen osteoporosis. Claro. Ahorita voy a decir por qué. Ahorita sí. Como los diabéticos. Entonces, digamos, en alguien que no tiene fracturas, que no tiene síntomas, y le encontramos menos 2.5, los criterios, por ejemplo, de consensos, ya nos hablan de que ahí tenemos que ponerle toda la atención y tratarlo como una osteoporosis, porque tenemos que hacer la diferencia entre lo que es osteoporosis por densitometría y osteoporosis clínica. Entonces, el Z-score lo que hace es que compara contra la población de su misma edad. Entonces usted dice, yo tengo 60 años, entonces me va a comparar, el Z-score me la va a poner contra eso. Alarma con el Z-score. Cuando está por abajo de menos 2.0, nos debe hacer pensar en osteoporosis secundaria. Usted muy bien decía los colores del semáforo, y así lo vemos en las densitometrías, amarillo, verde, rojo, y cuando la gente luego ve verde, que está en verde, dice, no, estoy muy bien, cuando en realidad necesita una interpretación. ¿No las puede explicar, doctor, por favor? Así es. Regresando, ¿cuál es el diagnóstico de osteoporosis? Y yo creo que la doctora lo mencionó. La osteoporosis, para hacer un diagnóstico, yo tengo que hacer una pregunta si ha tenido fracturas. Si no ha tenido fracturas por fragilidad, entonces ya me voy por otro camino. Pero si ya las tuvo, eso es osteoporosis
aunque su densidad mineral ósea esté normal, tenga osteopenia, y si ya tiene osteoporosis ya cae digamos, en el manejo, ya cae en otro nivel, en cuanto a manejo. Pero Doctor, perdóneme, si esta persona se fracturó por un traumatismo severo, no entraría en esta interpretación, ¿o sí? Antes se decía que no, pero también ese es algo muy muy interesante, porque parte de lo que se ha visto es, por ejemplo, cuando dos gentes tienen el mismo impacto y una se fractura y otra no. La otra no. Por ejemplo, jugadores que chocan, niños en las escuelas, adolescentes chocan y uno se fracturó y el otro no. El que tiene la fractura, pues obviamente hay que empezarlo a estudiar. Y a veces, apenas su densidad mineral ósea está normal y todo, pero ya el diagnóstico se hace con la fractura. La otra son todos los factores de riesgo que también nos van a decir, este paciente tiene osteoporosis. Y algo que llama la atención, y algún día me lo decía Hilario Ávila, cuando era presidente de AMOM, me dice, tus respuestas son muy elegantes, porque te invitamos a hablar de densitometría y dices que es el último estudio que hay que hacer. Pues sí, hago primero clínica, claro, lo que mencionaba yo, digo que es diabético, ahora sí voy a corroborar qué tan diabético está o qué tan descontrolado. Entonces pasa lo mismo con la densitometría, ¿no? Claro. Entonces sí creo que en este aspecto es considerarlo, que el diagnóstico debe ser totalmente clínico, y la densitometría, aquí entonces, ¿quién la debe interpretar? Esto es muy interesante, y hace mes y medio, 2 meses, precisamente el Colegio de Médicos Generales me invitó a dar la sesión sobre esto, y en realidad, pues, como la fibromialgia, dicen, ¿quién debe estudiarla? ¿Quién debe tratar la fibromialgia? Quien la estudie. Entonces cierto, puede ser el médico general, puede ser el ginecólogo, puede ser el reumatólogo, etc. Porque a veces nos casamos, no tiene que ser con el reumatólogo. Entonces el reumatólogo tiene, por ejemplo, todo lo que son la osteoporosis asociada a enfermedades autoinmunes o al uso de corticosteroides. Tiene unas guías muy buenas, claro, inclusive latinoamericanas. Endocrino, que son las más completas, contempla todo. Entonces hay cuatro definiciones de todo esto. Entonces yo como médico general, si yo lo aplico y lo sé aplicar y sé hacer todo el algoritmo para el diagnóstico, no tenemos por qué ponerle que no sabe, porque es como en todo. O sea, a lo mejor yo tengo la misma especialidad, pero puede ser que yo sepa más que mis compañeros, y ambos somos patólogos clínicos, ¿no? Claro. Entonces ahora sí que cada quien se vuelve experto en lo suyo. Entonces aquí yo creo que la densitometría, y eso es parte de nuestro compromiso, que era lo que comentaba, AMOM hace un curso cada año, pero mucho de lo que yo en lo personal lo he estado peleando, es decir, es que tenemos que hacer cosas para Querétaro. ¿Cuánta gente de Querétaro va a los cursos? Entonces, está hablando de profesionales de la salud. Entonces, sí, y a veces, ¿cuántos técnicos van y cuántos densitómetros hay en Querétaro? Entonces, creo que todo eso, y yo como lo te decía, yo no tengo ningún problema mientras yo eduque para que las cosas se hagan bien, y mejora la competencia, que mejore. Claro, eso va a repercutir en la calidad de vida de nuestra población. Exacto, para la población. Eso es lo que tenemos que ver, ese beneficio, no el beneficio personal ni cosas de ese tipo. Yo creo que es parte de saber quiénes somos, doctor, de esa identidad, y que siempre nuestro compromiso es de servicio, es de ayudar a una mejor calidad de vida, a un día a día, que la gente esté mejor, que no viva muchos más años solo por vivirla, sino con una buena calidad de vida, que la disfrute, no que la padezca, doctor. Sí, usted lo mencionó, y ese es el eslogan que el año pasado puso la Fundación Internacional de Osteoporosis, precisamente para el Día Mundial de la Osteoporosis: di no a los huesos frágiles. ¿Por qué? Como usted dijo, son los que nos van a mantener vivos prácticamente, ¿no? Sí, sí es cierto, doctor. Antes de entrar al tema de los avances científicos, tecnológicos y de todo esto, me gustaría, usted dentro de su currículum leí que es patólogo clínico.
Hay estudios de laboratorio de metabolismo mineral y óseo que deben realizarse los pacientes, porque le voy a decir, creen que solo con la densitometría es suficiente, pero este estudio integral de nuestra población debe ser más amplio. ¿Nos puede apoyar al respecto, por favor? Claro que sí, y hay dos cosas muy importantes y que además nos ayudan en lo que es el diagnóstico de osteoporosis secundaria. Una densitometría no debe pedirse sola, por lo menos debe medirse calcio en suero, calcio en orina al azar y vitamina D. ¿Y el fósforo, doctor? El fósforo sí juega un papel importante, pero eso quizá ya es cuando, digamos, si tenemos un diagnóstico. Sí, adelante, doctor. Si tenemos un diagnóstico ya de la primera densitometría, entonces sí vamos a recomendar otro tipo de estudios. Es como los marcadores de remodelado óseo que nos van a decir qué tanto se está formando de hueso y qué tanto se está resorbiendo. Perfecto. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos con esta misma pregunta, doctor? Ok, gracias. Bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos. Estamos platicando con el doctor Juan Manuel Ruiz Acosta de un tema muy interesante, de verdad, y nos quedamos con esta última pregunta, doctor. Usted lo mencionó excelentemente. Antes que cualquier cosa, los médicos somos clínicos. Así es. Y tenemos que hacer un diagnóstico clínico. Y lo demás son para comprobar, para ratificar, para ayudar. Y yo le preguntaba, además de la densitometría ósea, hay estudios de laboratorio, de rutina, hormonas, pruebas de autoinmunidad, etcétera, y nos decía del metabolismo del calcio, del fósforo, la vitamina D. ¿Puede ampliarnos un poquito más esto, doctor? Porque pues en general no se piden estos estudios, y qué bueno que ustedes dentro de su centro tienen estos estudios que sugieren para complementar el diagnóstico. ¿Nos puede hablar al respecto, por favor? Así es. Sí, lo que comentábamos, así seguimos un algoritmo clínica, densitometría, laboratorio. Y de acuerdo al resultado, que era lo que yo comentaba, lo vemos en dependiendo de los factores de riesgo de cada persona, son las recomendaciones que vamos a dar. Entonces, lo que decía, siempre la recomendación que nunca nos falta es que midan vitamina D, calcio en suero y calcio en orina. Eso nos va, digamos, en todo lo que son las osteoporosis secundarias, nos va a dar a resolver el 60% de ellas. Teniendo esos resultados, digamos, se hace en un segundo tiempo, teniendo esos resultados, ahí tenemos que delimitar si vamos a hacer también paratormona, vamos a medir el fósforo, vamos a medir, o cuando tenemos que hacer la medición de los marcadores de remodelado óseo. Estos marcadores son básicamente dos, que son los de formación, que son precisamente, como ejemplo, está cuando toda la población menor de 20 años está formando hueso. Y uno de los indicadores es que si el medimos fosfatasa alcalina va a estar elevada. Claro, sí. Entonces, si hacemos la fracción ósea, pues esa fracción ósea va a estar elevada. Entonces, todo lo que esté formando hueso va a estar elevado en esa época. Luego viene lo que mencionábamos, como es un remodelado, está la formación y la resorción, pero se gana, digamos, hay un balance positivo porque formación es mayor que la resorción. La resorción, que la pérdida. Siempre la vamos a tener. Después viene esa etapa que hablábamos, precisamente, que nos determina el T-score y el Z-score. Que es esa población de referencia, que es cuando más masa ósea se gana, y luego de ahí empieza a bajar. Entonces, ¿cuándo están indicados los marcadores? Pues cuando estamos viendo que hay una pérdida acelerada. Entonces, pues, vemos una paciente que a lo mejor tiene 3 años de menopausia y tiene una pérdida, digo, aunque no tengamos un comparativo, pero decimos, esta mujer no debería tener
menos 2.5, debería estar a lo mejor menos 1.3, por decir algo así, dándole chance de pérdida. Yo claro, estoy de acuerdo con eso. De acuerdo, pero para que lo entendamos. Pero entonces, en esos casos donde tenemos una desmineralización muy, muy importante que nos habla de que está acelerado ese metabolismo, ahí tenemos que pedir los marcadores. No en todas las densitometrías podemos decir tienen que hacerse marcadores. Si nosotros revisamos, por ejemplo, todos los conceptos de los europeos, ellos no solo hacen este cálculo de riesgo de fracturas exclusivamente con los datos clínicos y la densitometría, sino también meten los marcadores. Doctor, sabemos que usted ha asistido a congresos internacionales. ¿Nos puede compartir qué fue lo que expuso sobre la vitamina D? Sí, nosotros cuando empezamos a estudiar la vitamina D, pues era medir cómo se encontraba la prevalencia de hipovitaminosis de nuestra población. ¿Por qué es importante esta vitamina D y cómo la adquirimos o cómo la perdemos? Ok, la vitamina D se adquiere, digamos, gratis, claro, asoleándonos, pero puede haber ciertas restricciones, no solo por la piel, sino también por absorción intestinal. Entonces, generalmente después de los 50 años necesitamos suplementarla. Entonces es la mejor forma de tenerlo. Inicialmente los puntos de corte para la vitamina D eran de 30. En la actualidad ya sabemos que está estratificado para diferentes enfermedades. Entonces, el hablar que tengamos nosotros 45, eso nos va a proteger contra muchas enfermedades o riesgos metabólicos, enfermedades autoinmunes, etcétera, y todo lo demás. No quiere decir que la vitamina D lo cure. Por supuesto. Pero es un complemento porque, por ejemplo, se ha visto que en pacientes con enfermedades reumáticas, por cada 10 nanogramos que suban de vitamina D, bajan sus indicadores de la actividad de la enfermedad. Nada más con la pura vitamina D. Y esto aunado a todo lo demás. Pues. Entonces la vitamina D es muy importante porque, sobre todo porque aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal y segundo, ese calcio lo mueve hacia el hueso. Claro, osifica, ayuda a esos depósitos a fortalecer más el hueso, doctor. Entonces, en densidad, Pedro García, un endocrinólogo de Monterrey, me gustaba mucho ese ejemplo, porque es como una caja de gises. Entonces, el gis puede estar hecho polvo, puede estar los gises rotos, o pueden estar completos. Y a la hora que lo metemos a medir la densidad mineral, va a ser igualita en todos los casos. Lo que tenemos que detectar, cómo está. Ahí viene la microarquitectura, cómo está esa microarquitectura, que es donde el calcio y el fósforo se pegan para darle esta densidad mineral y no que anden ahí flotando. Claro. Porque eso no nos va a servir. O sea, tiene que estar la trabécula formada de la matriz proteica, claro, y rodeada sobre todo de calcio y fósforo, el fosfato de calcio. Perfecto, doctor. Retomando esto, y para que nuestro público nos entienda, la densitometría ósea dual de columna y cadera, y ya usted nos explicará más al respecto, se hace, y en base a esto, individualizando a cada paciente, porque no son las mujeres menopáusicas, no, cada paciente que llega y que tiene esta densitometría, ustedes en base a ella le recomiendan el complemento con estudios de laboratorio para una mayor ayuda para evitar la osteoporosis o detectar oportunamente en qué grado y en qué nivel está. Así es. Ok. Doctor, la tecnología médica avanza rápido. Hoy en día ya no solo se mide la cantidad de hueso, sino también su calidad mediante herramientas como el software, el TBS o inteligencia artificial aplicada. Es verdad que estas tecnologías modernas ayudan a predecir una fractura mucho antes de que lo haga una densitometría tradicional. Incluso la detección de fracturas atípicas de fémur. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, aquí digamos, el software precisamente para hueso trabecular, que es lo que se conoce como TBS, nos permite ver cómo está la microarquitectura. Ahorita lo hacemos
4 vértebras, o sea, bueno, las vértebras lumbares, si tenemos 2, lo podemos hacer en 2, porque hay muchos médicos, como la doctora Maritere, que de repente dice, tiene 2, háganle, porque necesito ver cómo está la microarquitectura. Entonces, esto nos permite ver precisamente toda esta parte del hueso trabecular. Entonces, ¿qué tanto hueso trabecular está degradado y qué tanto no? Entonces, ¿qué hace el equipo? El equipo aplica precisamente un ajuste en base precisamente al T-score, hace un ajuste en base al valor de TBS. Entonces, por ejemplo, nos dice, te corrijo y salió un menos 2.5, pero de acuerdo a su microarquitectura, que está muy degradada, entonces va a menos 3.4. Cuando yo esto lo mando precisamente a la calculadora para sacar precisamente el riesgo de fractura, pues me lo va a ajustar y va a ser un mejor predictor que si nomás hiciera la pura densitometría solita. Qué maravilla. Sin el TBS. Y la otra cosa que nos ha ayudado, porque todavía hace 2 años me acuerdo que di una plática en el Congreso Nacional sobre esto, y en 2 años ha evolucionado tanto que precisamente la microarquitectura, tenemos ahí unas tablas, pero nosotros ya vamos sacando también esa información en base también a lo que está en la literatura. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que desmineralizan el hueso y degradan, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, y degrada la microarquitectura. Y hay enfermedades que solo desmineralizan, y hay enfermedades que solo degradan. Doctor, entonces, y el en el manejo caso de es la completamente... cortisona, en pacientes con artritis reumatoide o diabéticos tipo 1 o pacientes que están con inmunosupresión, ¿cómo se comporta el hueso? Generalmente, pues sabemos que uno de los digamos, medicamentos que más le pega al hueso son los corticoides. Eso es bien interesante porque desde el momento en que se empieza a tomar el corticoide, ya ciertas dosis, empieza a haber ya desmineralización. Inclusive en las guías de reuma, el punto de corte no es menos 2.5. O sea, obviamente lo ponen, ahí hay algunas controversias y todo, pero el doctor Messina de Argentina acaba de sacar unas guías muy interesantes y volvemos, o sea, yo puedo decir 2 es para todos, pero este paciente tiene menos unos 8, o sea, tengo que actuar como si tuviera menos 2.5 y no tuviera esteroides. O sea, creo que ahí es el que más le pega. Y volviendo al remodelado óseo, ¿qué es lo que pasa? Los corticoides lo primero que empiezan a hacer, y se refleja en los primeros 3 meses de tratamiento, aumentan la resorción del hueso. Pero luego, posterior a los 3 meses, inhiben la formación del hueso. Entonces crean ese desbalance y obvio, ese paciente tiene más riesgo de fractura que cualquier otro. Doctor, yo ahorita recuerdo que hace muchos años, en cuanto alguien era diagnosticado como con osteopenia o osteoporosis, le daban los bifosfonatos. Y estaban indicados para un cierto tiempo y la gente se los seguía tomando, los seguía comprando, y no eran económicos. ¿Qué sucede con estos medicamentos al respecto de esta fracturas, de este rastreo del fémur, doctor? Esa es muy buena pregunta, muy interesante, porque precisamente el uso de bifosfonatos después de un X tiempo, pues obviamente aumenta el riesgo de fracturas atípicas. No es la fractura que vemos por arriba de la región intertrocanteria, la que vemos en cuello femoral, etcétera, sino son fracturas que van en todo lo que es el fémur como tal, o sea, desde la región subcanteria hasta arriba de los cóndilos. Y ahí lo que sucede es que, por ejemplo, volvemos a lo mismo. O sea, idealmente, si un paciente que no tiene ninguna otra cosa y que lleva 5 años con tratamiento, deberíamos hacerle ese rastreo.
pero si el paciente tiene corticosteroides, es diabético, todo un y está sumatorio. tomando eso, en 2 años tengo que hacerle eso. Porque Claro. entonces no puedo decir a 5 años, sino a 2 años voy a tener un riesgo de fractura. Y lo que interesa, y eso van enfocados los tratamientos, a disminuir el número de fracturas, no tanto a decir, pues de aquí a 10 años pues tenemos tiempo. No, hay que, digamos, las vertebrales se van a presentar el siguiente año. Una persona que ya tiene una fractura vertebral tiene la posibilidad de que en un año el 20% de ellas tengan una segunda fractura. Fíjese, doctor, que lo platicábamos con la doctora Tere, la geriatra, y decíamos que aquella persona, y era típico que decir, es que todos los viejitos se van a encorvar. Esto nos está hablando de fracturas vertebrales. Usted decía, disminución de la estatura. Esto nos está hablando de problemas de osteopenia, de osteoporosis. Por eso no nos quedemos con eso. Acudamos para que nos evalúen y qué tanto estamos teniendo el riesgo de mayores fracturas. Ahora, pacientes que tenían, como le decía yo, osteoporosis, y que le decía, vamos a darle alendronatos, los bifosfonatos, ¿no? Y con esto tú vas a disminuir tu riesgo de fractura. Estamos teniendo ahorita, usted nos está compartiendo, que se presentan fracturas atípicas. Exacto. Que pues es sorpresivo para mucha gente. No, yo tomé y aunque me caiga no me voy a fracturar. No, sí puedes tener fracturas atípicas, sobre todo de fémur, ¿verdad, doctor? Sí, una de las cosas que vinieron muchas controversias, y a lo mejor nos hemos desviado por otro lado, no entiendo por qué, porque la Asociación Americana de Metabolismo Mineral, ACBMR, y óseo, en 2013 sacó esta clasificación de fracturas atípicas. Sin embargo, en la misma revista de AMOM ya había artículos donde hablaban de fracturas atípicas. Claro. O sea, artículos extranjeros, no nuestros, ¿sí? Pero finalmente, o sea, ahorita hay mucho pánico, inclusive con lo que es la osteonecrosis mandibular. Ah, interesante. Entonces se relacionan con los bifosfonatos. Muchas veces, o sea, le están dando eso. No, yo no la atiendo porque sí, le va a dar osteonecrosis. Y la osteonecrosis, aquí hicimos un estudio precisamente con la UNAM y la UAC y la UVM, donde el paciente puede hacer osteonecrosis mandibular sin tomar nada. O sea, por problemas de higiene, por muchas cosas. Entonces, el uso de, por ejemplo, de esteroides también lo da. Quimioterapias, o sea, lo mismo que le pega al hueso, anticonvulsivantes, heparina, warfarina, etcétera, algunos anticoagulantes, inclusive los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, claro, pantoprazol, son de riesgo. En nuestro centro hemos participado en protocolos de medicamentos que no tienen nada que ver con osteoporosis, por ejemplo, glitazonas, etcétera, y ver qué es lo que pasa con la densidad mineral ósea. Mire, doctor, yo creo que aquí que sí me gustaría que quedara el mensaje para nuestros radioescuchas, que no es que querramos satanizar ciertos medicamentos, pero la automedicación es lo que ha favorecido todo esto. Uh-huh. Por supuesto, riesgo-beneficio. Si tú tienes que tomar, por ejemplo, esteroides porque tienes un problema para evitar un rechazo de un órgano, bueno, pues tiene que ser, pero supervisado. Exacto. Si tú tienes un problema de úlcera, de gastritis, y tienes que tomar pantoprazol, omeprazol, cualquiera de estos medicamentos, sí, pero por un tiempo determinado y vigilado e indicado por el especialista. Entonces, anticoagulantes de igual manera. Y esto vamos a reforzar que no son malos per se, pero sí la forma de automedicarnos, de no tener un control o de creer que no tienen efectos colaterales en algunos pacientes. Y cuando se abusa, se automedica, seguro que va a ser en muchos, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo, y creo que aquí entra bien lo que es inteligencia artificial, porque ya mucha población se mete a la inteligencia y ya me dice todo.
¿Y dónde está la parte clínica? Claro, yo por eso en alguna ocasión en una entrevista le preguntaba a un doctor, oiga doctor, ¿y usted cree que la inteligencia artificial nos va a llegar a sustituir? Y dijo, no, pues sí. Dije, pues ¿qué cree? Que yo opino que no. Jamás un aparato va a sustituir en la preparación clínica, el médico clínico que constantemente se está actualizando. Y yo creo que son herramientas que hay que usarlas. Claro, pero saber cómo usarlas. Así es. Y es en base a lo que yo le alimento. O sea, yo le estoy preguntando algo y la inteligencia artificial me contesta conforme lo que yo estoy introduciendo. Entonces, pues no creo yo, y repito, que vaya a llegar a sustituir a un médico clínico, a un médico que tantos años se ha preparado. Doctor Ruiz, en el pasado el diagnóstico de osteopenia o baja masa ósea se ignoraba hasta que empeoraba. Sin embargo, los tratamientos actuales, las calculadoras, como usted nos decía, de riesgo, permiten actuar mucho antes. ¿Es posible revertir el daño o detenerlo por completo gracias a estas nuevas detecciones y tratamientos de última generación? Bien, aquí lo que volvemos a lo mismo, o sea, factores de riesgo, lo mencionó. O sea, los factores de riesgo son importantes. Entonces, si una persona no solo le va a afectar al hueso, le puede afectar al corazón, al músculo, etcétera. Entonces es determinar. Entonces vuelvo yo a repetir, ¿no? O sea, puede ser que yo vaya a un lugar, me detecten osteopenia y no tenga ningún síntoma, no, pues no le hacemos caso, ¿no? Entonces, y a veces eso llega a pasar, no, pues todavía no llega al menos 2.5, entonces pues hay que se vaya tranquilo. Pero ¿qué tal? Hay que buscar esa causa de mineralización, y como mencionaba, está tirando el calcio, su vitamina D está en niveles inadecuados y el calcio que está tomando no se está aprovechando. Claro, se está yendo a las arterias, se está yendo a los riñones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso esa automedicación, volvemos, doctor, vamos a las farmacias y dicen, no, pues si lo que necesito es calcio, vamos a... Y están de libre venta y se le están tomando, teniendo riesgos importantes en la economía, doctor. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que aquí volvemos a lo mismo. Creo que la inteligencia, a lo mejor lo que le falta a la inteligencia tiene que decir, consulte a su médico. Yo creo que sí, definitivamente. Y siempre, doctor, es muy importante que tengamos un médico de cabecera, porque él conocerá qué hemos padecido, qué hemos tomado, cuánto tiempo. Y los médicos de cabecera tradicional, el médico general, el médico familiar, que interconsultaba con otros especialistas de segundo nivel, y regresan y dicen, el médico me indicó esto, se le debe dar por tanto tiempo. Y es esta parte que de verdad nuestros pacientes ojalá y confíen en sus médicos, tengan este médico en el que le puedan abrir completamente su confianza para tener las guías adecuadas para una vida saludable. Ahora, lo que también, completando a esto, digamos, no veo uno más menospreciar, pero en muchos lugares precisamente ya es un grupo multidisciplinario el que tiene que estar ahí. Claro. Entonces, 80% del diagnóstico es clínico, 20% somos auxiliares de diagnóstico. Entonces, como lo te yo cerraba una plática y decía, no nos dejen el diagnóstico a nosotros. Yo voy a darle un diagnóstico citométrico, pero yo no soy quien conoce la historia clínica del paciente y todo. Bueno, en su caso sí, doctor, porque usted es clínico, usted es médico. Entonces sí, por supuesto que tiene herramientas, pero qué importante que lo comente, porque hay técnicos y no despreciamos, como usted muy bien lo dice, pero tienen los aparatos, hacen el estudio, hacen interpretaciones, hacen sin tener ese 80% de la historia clínica que le lleva al paciente al estudio y al complemento para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado individualizado. Pues, doctor, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo ve? ¿Algo que quiera compartirnos usted antes de que nos dé? ¿Cómo pueden consultarle?
¿dónde pueden agendar una cita para esa densitometría? O sea, que la mayoría son enviados por médicos, pero también la gente, al estarnos escuchando y saber que está teniendo este encorvamiento, que tuvo esta fractura, que tiene pendiente por la edad, porque ya está en menopausia, que acudan. Algo que nos quiera complementar y posteriormente sus formas de contacto, doctor. Sí, en realidad, por ejemplo, hay pacientes que nunca se han hecho una densitometría y a veces lo que nos piden es hacerla y de acuerdo al resultado referirlos. A mí se me complica mucho porque pues, estoy en la parte de diagnóstica, entonces a veces me piden interconsultas. Pero como digo, o sea, lo que voy a hacer es revisar todo, explicarle todo y con quién tiene que ir. O sea, claro. No, yo no lo voy a manejar con ningún medicamento y todo lo demás. O sea, todo mi conocimiento va como un soporte para que usted entienda quién lo debe manejar y todo lo demás. Porque pues, precisamente cuánto tiempo debe durar un tratamiento, en fin, cosas de este tipo. Entonces, sí, para orientación, de hecho es parte de lo que tenemos ahorita, que estamos entrando precisamente con cambios ahí en la página, estamos haciendo ya pruebas precisamente para poder tener esta información, por ejemplo, que a público en general. A público en general. Es que la educación empodera, doctor, y la gente al tener este conocimiento les invitamos a que lean, a que vean a los profesionales, no nada más los TikTokers, ¿verdad? Gente que por inteligencia artificial se documenta, no, a los profesionales que sean serios. ¿Nos puede compartir su página, sus formas de contacto? Sí, tenemos teléfonos 442-215-7373 y tenemos un WhatsApp que eso nos ayuda mucho porque ya hasta podemos compartir imágenes y todo, que es el 442-363-3756. Nuestra página, que ahorita está, digamos, en remodelación es biomedicoqro.com. Muy bien, y doctor. también tenemos Facebook. Perfecto. Entonces Facebook de repente lo alimentamos, de repente no, y parte de lo que estamos haciendo ahorita es eso. Estamos también ya por formalizar bien lo que es nuestro boletín, que se lo estamos, pues obviamente también un boletín médico. Un boletín médico y todo lo demás, pues sobre todo para los médicos que les ayude en toda esta parte. Pero también tenemos eventos para pacientes, entonces creo que hay que estar pendiente de su página. Exacto. Claro que sí, doctor. Y luego también, bueno, ahora la ventaja es que en los perfiles podemos poner alguna información y ahí aparece. Perfecto, doctor. Pues amigos, se nos termina el tiempo. Recuerden, nuestros huesos son los pilares invisibles que sostienen todo lo que amamos. Que lo que amamos hacer es caminar, disfrutar, bailar, nadar, etcétera. No permitan que el tiempo los vuelva de cristal. Una densitometría a tiempo los mantendrá firmes como el roble. Prevengan hoy y muévanse con confianza mañana. Por hoy es todo. Gracias, doctor Juan Manuel Riz Acosta, por la generosidad de su tiempo y sus conocimientos compartidos. A RTQ por este espacio que valora su salud. A Alma Robles en los controles, muchísimas gracias por su apoyo, y a ustedes por su amable atención en nuestras entrevistas, las cuales pueden buscar en redes como Salud Integral, Vida y Familia y volver a escucharlas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, les compartiré en una semana otra interesante entrevista. Muchas gracias y excelente fin de semana. Gracias. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.